Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que estáis aquí presencialmente y también los que estáis acá en casa viéndolo streaming. Bueno, pues como nuestro compañero ha comentado, vengo a dar una charla sobre la psicoterapia sensoriomotriz y sobre el apego, el trauma y el cuerpo. Os cuento un poquito de cómo llegué a este método. Bueno, soy psicóloga, me gradué en UCLA, en Los Ángeles, y después de los másters y ya el trabajo clínico en salud mental pública, estaba trabajando con una población bastante traumatizada. Eran inmigrantes hispanos en Los Ángeles, una clínica de barrio, un barrio muy conflictivo, con mucha violencia, pandillas, tiroteos, todo lo típico que sale en las películas, pues ahí estaba yo. Y a pesar de todas las másters, los estudios, las prácticas, era como que se me escapaba algo. Cuando trabajaba con esos niños, esas familias, veía tal grado de disociación y tal grado de trauma que las herramientas que yo tenía veía que no me eran eficaces. ¿Por qué? Porque no veía progreso, porque a veces veía incluso más desregulación o empeoramiento, y era como que algo se me escapaba. Y mi curiosidad me llevó a una conferencia allí en Los Ángeles, donde había muchos ponentes, líderes en el mundo de apego, trauma, neurociencia, y uno de los ponentes era Pat Ogden, que es la directora del Instituto de Psicoterapia Sensoriomotriz. Y cuando vi su presentación de cómo trabajaba el trauma con el cuerpo, la verdad que me quedé sorprendida porque parecía un abordaje muy seguro y bastante contundente, porque respaldado con toda esta neurociencia y toda esta teoría detrás, muy seguro y muy eficaz. Y yo dije, esto es lo que estaba buscando. Y enseguida me apunté a un curso, el nivel 1 de trauma y el cuerpo, luego hice el nivel 2, luego hice el nivel 3, me certifiqué en la modalidad porque me encantó. Pat fue mi docente principal. Y bueno, cuando ya estaba a punto de acabar el nivel 3, me invitó a si quería ser docente del modelo. Y bueno, pues lo que le dije fue, si confías en que puedo hacerlo, lo puedo intentar. Y ahí estuve formándome unos años como docente. Y actualmente enseño el modelo nivel 1, nivel 2, nivel 3 por Europa, en Holanda, en Noruega, Finlandia, Italia, aquí en España. También lo he enseñado en Estados Unidos y en Australia. Entonces, bueno, después de 20 y tantos años allí en Estados Unidos, regresé a Málaga, actualmente vivo en Málaga, y estoy encantada de poder compartir el método con muchos terapeutas, porque lo que encuentran es que cuando lo empiezan a aplicar con sus clientes, ven una mejoría más inmediata que con las técnicas habituales, y además que se sienten como con más confianza a la hora de trabajar con el trauma, que como ahora empezaré a explicar, es complicado, pero a la vez a mí me fascina. Es un tema que, bueno, es una de mis pasiones. Entonces, bueno, comenzamos un poco la presentación. Os comento, voy a hacer un PowerPoint que va a ser una introducción, más que nada, a la base teórica del modelo. Luego mostraré un vídeo que ilustra un poco las técnicas y después hablaré un poquito brevemente sobre los cursos que impartimos. Bueno, entonces la psicoterapia sensoriomotriz es una terapia hablada, pero orientada en el cuerpo. Muchas personas cuando escuchan terapia corporal se imaginan que a lo mejor es como masaje o que hay que tocar a las personas o algo. Y no hace falta. Es una terapia hablada, orientada al cuerpo, y fue desarrollada por Pat Ogden, como comenté antes, en la década de los 80, y está influenciada por el trabajo de Ron Kurtz. No sé si sabéis quién es Ron Kurtz, pero él hizo el método Hakomi.
y trabajaron juntos muchos años. Luego Pat siguió por un camino diferente hacia lo que es ahora la psicoterapia sensoriomotriz. Y también Pat estudió rolfing. Ella era una rolfer, trabajaba corporalmente también con la estructura del cuerpo y las fascias de los músculos. Entonces hizo ahí como una terapia única que luego se ha ido enriqueciendo, como he dicho antes, con neurociencia, con teorías de apego, teoría de trauma, de disociación. Entonces ahora está como muy bien empaquetadita, por así decir, y tiene toda esta contundencia detrás que la respalda. Entonces la psicoterapia sensoriomotriz aproxima lo que son también el abordaje cognitivo y emocional, pero sobre todo se enfoca en el procesamiento corporal cuando hablamos de trauma. Y las intervenciones verbales van dirigidas a esas sensaciones físicas que el cliente experimenta en un momento determinado de la sesión para poder ayudar a acceder a ese material que está aún sin procesar y poder integrarlo de manera corporal. Y ahora averiguaremos por qué es importante. Entonces, lo que hacemos es utilizamos la experiencia corporal como punto de partida a la exploración de lo que hay debajo, en vez de la historia, como normalmente nos enseñan en la terapia tradicional, la historia de los acontecimientos que les ha pasado o en sí la dificultad que el cliente trae en una sesión en particular. Eso lo utilizamos un poco como punto de partida, pero luego nos adentramos en cómo el cuerpo manifiesta sensaciones o respuestas que vayan con esa historia en el aquí y ahora. Entonces, una vez que procesamos a través del cuerpo, luego ya podemos acceder al procesamiento emocional y el procesamiento cognitivo. Esto es el consejo asesor del Instituto de Psicoterapia Sensoriomotriz. Como veis, no sé si a lo mejor reconocéis algunos nombres de líderes del mundo. Por ejemplo, Bessel van der Kolk tiene un centro de trauma en Boston y ha hecho bastante investigación y ha escrito bastantes libros también sobre trauma. Llevan muchísimos años diseminando cómo trabajar con trauma más eficazmente. Y Onno van der Hart, junto con Ruth Lanius y Cathy Steele, han escrito muchos libros en disociación estructural de la personalidad. Y ahí vemos también Emily Conrad, que es la fundadora de un movimiento que se llama Continuum, Philip Bromberg, que también un líder de apego, Alan Shore, Daniel Siegel. Todas estas personas no solamente están ahí y se mencionan, sino que Pat colabora con ellos muy a menudo. Están en conversaciones todo el tiempo y normalmente presentan juntos en las conferencias estas internacionales. Entonces están continuamente como respaldándose unos a otros y apoyándose, y Pat consigue mucha información y comparte también con ellos cómo va integrando sus teorías con sus técnicas. Entonces están como que muy activos todos y la psicoterapia sensoriomotriz está continuamente evolucionando como resultado de estas interacciones. Este es el profesorado del Instituto de Psicoterapia Sensoriomotriz, que está basado en Boulder, en Colorado. No somos muchos, pero abarcamos áreas, como dije antes, bastante amplias de docencia, impartiendo el modelo. Que Kuni Minton es uno de los cofundadores y coautor de uno de los libros, el primer libro que salió de Pat Ogden, El trauma y el cuerpo, que está ya traducido al español. Y él también es docente aquí en España, viene de vez en cuando. Y bueno, pues trabajo con él también bastante, colaboramos juntos. Entonces, vamos a empezar a adentrarnos un poco en este material. Lo primero, vamos a definir qué es un trauma. Muchas veces estamos acostumbrados a decir, esta persona tiene muchos traumas. Bueno, todos tenemos traumas, pero lo que quiero resaltar un poco es
de qué manera vamos a pensar en trauma para el resto de la presentación y cuando hablamos de la psicoterapia sensoriomotriz. El trauma psicológico es la experiencia individual y única de un incidente, una serie de incidentes o un conjunto de condiciones persistentes en las cuales la capacidad del individuo de integrar su experiencia emocional es abrumada. ¿Por qué? Porque en el momento del trauma es demasiado abrumador y esa experiencia no se puede integrar. Entonces no se puede sentir presente en ese momento porque se desborda emocionalmente, somáticamente, y entonces esa experiencia en sí se queda desintegrada. Lo que es, se divorcia la narrativa de las sensaciones físicas, de las emociones, de los pensamientos, de los otros elementos de la experiencia como los sonidos, los olores, las sensaciones. Todo se queda ahí como desintegrado en el cerebro. Entonces, por una parte también las emociones, los pensamientos. Otra definición, y esta es de Pat Ogden, de trauma, es que la situación se percibe como una amenaza a la seguridad o a la integridad del individuo, o también puede suceder cuando presenciamos a alguien que está experimentando algo muy abrumador, también esa amenaza por otro se puede percibir como muy abrumadora, de tal manera que estimula respuestas subcorticales en el cerebro. ¿Y qué es esto de las respuestas subcorticales? Pues son esas respuestas innatas de supervivencia que todos tenemos, como la lucha, la fuga, la sumisión, la congelación, la huida, el sometimiento, el llanto de apego. Entonces, también produce, cuando esto sucede, que se evocan estas respuestas subcorticales. Como estamos en modo defensa, en modo supervivencia, se inhibe el córtex prefrontal. En ese momento, nuestra capacidad de razonar, de pensar, de planear, de tomar una decisión, se inhibe. Y estamos actuando puramente a un instinto de supervivencia. También incluso a veces se puede inhibir el área de Broca, que es el área del cerebro responsable del lenguaje, y por eso es que muchas veces cuando experimentamos trauma, algo abrumador, nos quedamos sin habla, ¿verdad? Porque se ha inhibido esa parte también del cerebro. Entonces, no solamente evaluamos que esa situación es abrumadora porque tenemos un pensamiento, esto es abrumador, sino que evaluamos que esa situación es abrumadora porque estamos experimentando en ese momento una sensación desregulada en el cuerpo, a lo mejor agitación cardíaca, o nos quedamos sin respiración, o nos tensamos y entramos en un estado de shock, y esas sensaciones corporales desreguladas son las que nos informan que estamos en peligro. Entonces, primero sucede esa sensación de abrumación a nivel corporal, informa a los diferentes niveles del cerebro. Entonces, se inhiben a lo mejor impulsos físicos, porque en ese momento del trauma a lo mejor nos gustaría huir, o nos gustaría luchar, o nos gustaría pedir ayuda, pero como estamos tan abrumados, muchas veces esas respuestas movilizadoras de trauma se inhiben y nos quedamos simplemente congelados o nos sometemos, porque a lo mejor es lo más eficaz en ese momento, la sumisión. Y entonces accedemos las respuestas de supervivencia, pero inmovilizadoras. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez que hemos experimentado este trauma, la persona tiende a recordar el trauma pasado mediante esas respuestas de sobresalto, de abrumación que experimentó originalmente en el cuerpo, o emociones abrumadoras. Y entonces lo que sucede es que hay una estimulación desregulada, emociones que se salen, uno se siente fuera de control, a lo mejor con mucha ira, o con mucho miedo, o con terror, o con muchísima desesperanza. Y síntomas físicos
que no tienen origen orgánico. Cada vez que una persona como que se activa en el presente con un disparador, con un estímulo, que es un recordatorio del trauma pasado. Entonces, ¿qué sucede? Lo peor del trauma es que no simplemente sucedió una vez y ahí se quedó en el pasado, que la persona continúa viviendo en el pasado, no sabe distinguir ya pasado de presente. ¿Por qué? Porque en el aquí y ahora estos estímulos recordatorios del trauma original le hacen sentir como si el trauma estuviera volviendo a suceder y no lo pueden evitar. Entonces, ahí también que sus respuestas empiezan a convertirse, respuestas de supervivencia, en algo habitual, en algo automático. Entonces, esto nos lleva a un término que utilizamos en psicoterapia sensoriomotriz, que lo tenemos siempre muy presente, que es el aprendizaje procedimental. ¿Qué significa esto de aprendizaje procedimental? Bueno, pues sabemos que la mayor parte del comportamiento humano está mediado por este aprendizaje procedimental. Es un aprendizaje para memoria para procesos y funciones. ¿Qué significa eso? Pues que cuando somos pequeños aprendemos a caminar, a hablar, a atarnos los zapatos, a cepillarnos los dientes, a vestirnos, bueno, pues todos los comportamientos, todas las acciones que hacemos el día a día, cuando ya las hemos aprendido, ya no tenemos que volver a aprenderlas o pensar en hacerlas. Ya suceden como en piloto automático. Y esas son las buenas noticias del aprendizaje procedimental. Sin embargo, las malas noticias del aprendizaje procedimental es que también aprendemos hábitos de comportamiento, hábitos cognitivos, hábitos emocionales, que se convierten, pues eso, automáticos, cuando a lo mejor podríamos estar usando otras respuestas más eficaces en ese momento. Lo que sucede con el trauma es que de repente, cuando percibimos de nuevo una amenaza en el presente a través de esos estímulos que se sienten abrumadores, recordatorios del trauma original, automáticamente reaccionamos con esas respuestas desreguladoras en el cuerpo, en el sistema nervioso, y con esas respuestas de supervivencia, porque ya se han convertido en algo automático. Entonces, en la psicoterapia sensoriomotriz, en vez de focalizarnos tanto en la historia en sí de lo que le ha sucedido al cliente, porque todos sabemos que cuando las personas vienen a terapia, más o menos al fin nos damos cuenta que los seres humanos todos padecemos de experiencias muy similares, aunque sean traumáticas. Puede ser abusos sexuales, físicos, emocionales, caídas, accidentes, presenciar a lo mejor a alguien muy querido cuando somos pequeños que está enfermo durante mucho tiempo, presenciar a una figura de apego a lo mejor que tiene una enfermedad mental y su comportamiento errático y brotes psicóticos, y todo esto es abrumador. Pero lo que sucede es que cada persona lo vive de una manera diferente y cada persona desarrolla unas tendencias procedimentales, unas tendencias automáticas individuales. Entonces, no podemos tratar igual a dos personas que han tenido la misma historia, porque cada una van a desarrollar unas tendencias procedimentales diferentes. Por ejemplo, si dos personas han sufrido abuso físico, a lo mejor una, cuando venía el agresor, era tan abrumador que se congelaba. Y esa congelación la experimentaba con mucha activación desregulada, interna, aceleración cardíaca, tensión corporal e inmovilización. Sin embargo, otra persona diferente, que experimentaba también abuso físico, su respuesta era abrumación y luego el sometimiento. ¿El sometimiento viene con qué? Pues con emociones más de desesperanza, de
de vergüenza, una musculatura, si veis que mi cuerpo estoy encarnando un sometimiento, con un colapso de columna, musculatura flácida, ¿cómo se dice? Ralentizamiento de las acciones, entumecimiento emocional. Entonces, la misma historia, la persona la ha podido experimentar o ha podido tener diferentes respuestas de supervivencia que se vuelven crónicas. Y lo que sucede es que la persona tiende a utilizarlas de manera exagerada y de manera continua. Entonces, ¿qué hacemos en la psicoterapia sensoriomotriz? Pues, aunque también al principio, cuando viene el cliente y se nos presenta en nuestra consulta y quiere terapia, por supuesto que vamos a tomar la historia, por supuesto que vamos a hacer pues una evaluación original y vamos, si necesitamos un diagnóstico, un plan de tratamiento, pero nos vamos a empezar a focalizar no solamente en la historia, en lo que les ha pasado, sino en cómo viven esa historia y las respuestas automáticas que han desarrollado particularmente. ¿Por qué? Porque las herramientas que aprendemos en psicoterapia sensoriomotriz nos ayudan a darnos cuenta de esas respuestas automáticas en el aquí y ahora, corporales, emocionales, cognitivas. Entonces, hablar de ello, cuando es algo traumático, normalmente, ¿qué sucede? Si la persona simplemente empieza a hablar de lo que le sucedió, que es abrumador y que todavía no está integrado, al hablar de ello se vuelven a activar en el aquí y ahora. De tal manera que si les dejamos que hablen de la historia sin más y tienen esa respuesta desregulada, subcortical, y empiezan a tener esa respuesta de congelación o de sometimiento, ¿qué estamos haciendo? La persona se está retraumatizando, ahí mismo en nuestra consulta. Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de cuando nos cuenta la historia, qué les está sucediendo en el aquí y ahora, cómo su cuerpo está respondiendo, cómo su sistema nervioso está respondiendo. Y es algo muy curioso, que para mí esto fue una de las claves que hizo que yo cambiara de paradigma a la hora de ejercer la psicoterapia. Porque hasta entonces, hasta que conocí la psicoterapia sensoriomotriz, pues eso, hacía las intervenciones que todos aprendemos y no me daba cuenta de estos patrones. Entonces, al no darme cuenta de estos patrones de desregulación, ahí es cuando decía que no había mejoría, incluso los clientes podían empeorar. Y lo que yo les explico a mis clientes cuando vienen es, sí, me interesa mucho lo que me quieres contar, lo que te ha sucedido, porque sabemos que cuando las personas vienen a terapia, lo primero que tienen, ¿qué? La cognición, tienen el entendimiento que vienen a terapia para ser escuchados y para ser comprendidos, y por supuesto que vamos a hacer eso. Pero lo que yo les digo es, no solamente quiero escuchar lo que te ha sucedido, sino que vamos a estar tú y yo muy atentos a cómo tu sistema nervioso responde mientras me cuentas estos eventos abrumadores que has experimentado en tu vida. Es muy importante que prestemos atención a esas respuestas que tú vayas teniendo en el aquí y ahora, porque ahí es donde vamos a querer hacer las intervenciones. Y lo que vamos a intentar es, que tu sistema nervioso no se abrume demasiado, porque sería contraproducente. Entonces vamos a ir despacio y vamos a ir dándonos cuenta de estas respuestas. ¿Para qué? Para ir de alguna manera milimetrando la activación y que no se desregulen de repente, para poder, prestando atención a estas sensaciones corporales, igual hay una acción que estaba truncada como una respuesta de defensa movilizadora, de lucha, de fuga, que no se llegó a completar, y a lo mejor al prestar atención a esas, lo llamamos indicadores somáticos, en el aquí y ahora, podemos ayudar, podemos facilitar a que esa acción truncada se complete.
O de repente a lo mejor explicamos que cuando empiezan a hablar de algo abrumador, a lo mejor su cuerpo empieza a tener temblores, sacudidas, dolor, respuestas involuntarias, y vamos a querer observarlas y vamos a querer ayudar a que se procesen, a que se integren, porque están sin integrar. Entonces ayudamos a que el cliente tome conciencia de esas respuestas corporales en el aquí y ahora cuando hablan de su historia. ¿Para qué? Para ayudar a completar acciones que puedan estar incompletas, para llevar la regulación al cuerpo y al sistema nervioso y no se sienta tan abrumador y la persona puede sentir un poco de control. También ayudamos de esa manera a ampliar su capacidad de tolerar esas sensaciones y emociones desreguladoras. Y vamos a enfocarnos en la memoria implícita, que son todo esto que estoy nombrando, estas sensaciones corporales, estos gestos, este colapso, esta tensión, en vez de solamente lo que es la narrativa en sí. Y como sabemos, muchas veces la persona no tiene ni narrativa. ¿Por qué? Porque pueden haber experimentado un trauma preverbal, pueden haberlo disociado bastante, o incluso se pueden creer que experimentaron un trauma, pero a lo mejor es diferente a lo que piensan, ¿no? A veces las personas vienen diciendo, bueno, pues yo creo que no he tenido ningún abuso, pero sin embargo siento que cuando estoy por la noche en la cama con mi pareja, de repente como una abrumación y una angustia y me quedo como muy tensa y no me puedo relajar, no me puedo ni siquiera dormir. Pero yo no recuerdo haber tenido ningún abuso, pero es que a lo mejor está inconsciente y no he accedido a ello, me da miedo pensar que así fue. Y a lo mejor luego lo que sucede es que a lo mejor sufrió una intervención médica abrumadora, puede ya ser ginecológica o podría ser a lo mejor de tubos por la garganta cuando no estaban bien, la anestesia no había todavía causado su efecto, y la persona, como no piensa que a lo mejor una intervención médica puede ser una fuente de trauma, pues igual lo descartan, pero muchas veces las intervenciones médicas el cuerpo las puede sentir como muy abrumadoras, como amenazantes de vida incluso. Entonces, si no tienen la historia, podemos trabajar con los recuerdos implícitos, con los disparadores del aquí y ahora, las situaciones actuales que les evocan esas respuestas desreguladas, donde se sienten fuera de control, y trabajar con ellas a través del cuerpo para contenerlas, procesarlas, integrarlas. En vez de lo que utilizamos normalmente con la terapia convencional, que es el uso de las interpretaciones, el insight o abordaje más cognitivo-conductual, que es muy eficaz, pero con trauma se nos puede quedar cortos. Por eso, porque la persona experimenta sensaciones desreguladas a nivel corporal y a nivel del sistema nervioso. Entonces, ¿qué os parece si experimentamos un poquito con esto? No os preocupéis que no os voy a pedir que recordéis algo traumático, porque bueno, no sería ético para empezar y no queremos evocar mucha desregulación, pero sí para que tengáis una sensación de cómo el cuerpo afecta los pensamientos y las emociones y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. ¿Os parece? Vosotros que estáis en casa también. A ver si os animáis a practicarlo. Entonces, por un momento, a ver si podéis, según estáis sentados, si de repente dejáis que vuestra columna se colapse hacia adelante y hacia abajo, acortando lo que es el rectus abdominis, esta zona entre el ombligo y el plexo solar. Y sentid ese colapso, como si la fuerza de gravedad os tirara hacia abajo.
Y más que sea un colapso, no solo de la cabeza, pero también como del pecho hacia adelante. Como un redondear de la columna. Si os dais cuenta, a veces la pelvis también participa, porque la pelvis está como, se inclina hacia adelante para que la espalda tenga esa curvatura. Mirad a ver si podéis sentir el peso de los brazos. ¿Y cómo es vuestra respiración desde ahí? ¿Es plena o superficial? ¿Cómo es vuestro nivel de energía? ¿Os sentís más bajo? ¿Qué pensamiento surge o qué palabras van con este colapso de vuestra columna? ¿Y qué emociones emergen? Van con este colapso, con este pensamiento. Imaginaos cómo es interaccionar con los demás desde aquí. Incluso, ¿qué tal si intentáis pedir ayuda, extender los brazos desde esta posición de colapso? ¿Cómo se siente? Es como que no hay mucho rango de movimiento, ¿verdad? Tomad nota interna de estas sensaciones, cogniciones, emociones. Y ahora os invito a que encarnéis la alineación. La alineación, cuando estamos sentados, la sentimos desde los huesos de asiento, poder sentir la pelvis perpendicular a las piernas y la alineación como la columna recta hacia arriba. Muchas veces, queremos incluso abrir los hombros, levantar la cabeza. Notad cómo es vuestra respiración desde ahí. ¿Es más plena? ¿Puede llegar hasta el vientre o no? ¿Cómo es vuestro nivel de energía? ¿Notáis la energía más alta que antes en el colapso? ¿Cómo se siente el conectar con los demás desde aquí? ¿Sentís que podréis interactuar de manera más asertiva, más directa? ¿Qué pensamiento surge ahí cuando sentís la alineación? Palabras. ¿Emoción? ¿Qué emoción va con esta alineación, con estas palabras? ¿Vuestro sentido del yo? ¿Sentido de uno mismo? Muy diferente, ¿verdad?, al del colapso. Ok. Pues entonces aquí tenemos espero que lo hayáis podido notar la diferencia. Sería, por ejemplo, de cómo es encarnar la sumisión. Nos imaginamos como una persona que tiende a colapsarse, que tiende a sentir esa desolación o desesperanza. Día tras día, o muy a menudo, sentido del yo que puede desarrollar. Y las relaciones con los demás, se le puede afectar en todos los ámbitos de su vida, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con esto, tomamos nota y vamos al siguiente concepto. Quiero hablar un poco del margen de tolerancia. Este es un concepto, un modelo que hemos tomado prestado de Daniel Siegel y lo que indica es que cuando experimentamos activación por un evento actual o por cualquier estímulo, por ejemplo, de repente ahora entra alguien, no nos lo esperamos y hace ruido o hay un ruido afuera, y de este estado que estamos ahora como dentro de nuestro margen de tolerancia, una zona de activación óptima, de repente nos puede sobresaltar y nos podemos sentir una hiperactivación, un susto, ¿no? Entonces, si es un poco de susto,
pues a lo mejor nuestra activación va a llegar cerca del margen. Pero si se sintiera muy peligroso, nos podríamos salir de esa zona óptima de activación, de ese margen de tolerancia. Si nos salimos hacia arriba, entonces estaríamos experimentando una hiperactivación. El sistema nervioso se abruma y ahí sentimos que mucha activación por dentro, pero incluso podemos llegar a no poder tomar acción. Ahí es donde hay demasiada activación en el cerebro para poder integrar lo que nos está sucediendo. ¿Y qué sucede? Que muchas veces, después de esa hiperactivación, el sistema simpático se ha disparado y ahora nuestro cerebro dice demasiado voltaje para el sistema y el sistema parasimpático, ¡pum!, nos apaga y entramos en un estado de hipoactivación. Esta hipoactivación se puede experimentar pues eso, con el colapso, la flacidez muscular, entumecimiento emocional. Pero ¿qué sucede en esa zona de activación, de hipoactivación? Al igual que en la hiperactivación había demasiada activación en el cerebro para integrar nuestra experiencia, en la zona de hipoactivación hay demasiada poca activación porque se han inhibido muchas áreas del cerebro, incluido, como he dicho antes, córtex prefrontal, área de Broca, hemisferio izquierdo. Y entonces hay demasiada poca activación en el cerebro para integrar nuestra experiencia, que es lo que sucede cuando experimentamos un trauma o cuando volvemos a experimentar en el aquí y ahora esos recordatorios del trauma. Entonces, cuando estamos con nuestros clientes, es importante en psicoterapia sensorimotriz, lo que hacemos es que en las primeras fases del tratamiento hacemos mucha psicoeducación para que el cliente tome conciencia de este diagrama y el concepto y luego puedan identificar en ellos mismos su patrón procedimental, su patrón habitual de respuesta ante un evento o un estímulo disparador. Muchas personas tienden a quedarse en la hiperactivación, muchas personas automáticamente se hiperactivan y luego ¡fum!, se quedan más rato en la hipoactivación, no pueden salir de la cama durante unos días, mucho ralentimiento de acciones, de emociones, todo esto. Entonces, ¿qué vamos a querer hacer? Uno de los principios fundamentales del método es que ayudamos a que el cliente tome conciencia de sus patrones en cuanto a la desregulación y vamos a querer llevar esa desregulación fuera del margen, dentro del margen. ¿Por qué? Porque vamos a querer que puedan integrar sus experiencias. La terapia que sucede fuera del margen no es integradora, es retraumatizante. Y esto es un concepto bastante importante porque también cuando pensamos, nosotros, terapeutas, no estamos exentos de experimentar trauma tampoco, tenemos nuestras historias de apego y de trauma y nuestros patrones procedimentales. Entonces, es importante también conocernos a nosotros mismos y nuestros patrones, porque como sabemos, las historias de nuestros clientes, los acontecimientos que cuentan, sus historias, nos evocan a nosotros, nos evocan nuestro material, ¿verdad? Y si es traumático y nos evoca nuestro material traumático, ahí estamos teniendo una contratransferencia traumática y la podemos experimentar de manera desregulada. ¿Qué hacemos como terapeutas muchas veces? Nos abrumamos, a veces podemos cambiar de tema, a veces podemos, incluso nos disociamos y estamos haciendo terapia desde un lugar que no es integrador para nosotros y que tanto podemos facilitar terapia eficaz desde cuando estamos fuera de los márgenes de tolerancia. Igual no tan eficaz como si estuviéramos plenamente conscientes y presentes, eligiendo conscientemente las intervenciones momento a momento, ¿verdad? Entonces, la hiperactivación, ahí es donde están las respuestas de lucha, huida, congelación, pánico, rabia, terror. Y en la hipoactivación es donde está normalmente el sometimiento y puede llegar incluso a muerte fingida. ¿Ok? Vamos a querer regular, ahí vemos esa línea amarilla entre medias, toda esa activación desreguladora en el cuerpo y en las emociones. Entonces lo que vamos a querer es
Una vez que ayudamos a las personas a tomar conciencia de estos patrones, cuando los observamos en conciencia plena y la persona puede permanecer dándose cuenta de esa respuesta particular, en cómo se activan, eso ayuda a que ensanchan su margen de tolerancia hacia esas respuestas. Porque la tendencia es activarse y salirse del margen. Y ahí se quedan cierto grado de disociación. Pero sin embargo, si les mantenemos ahí durante un poquito de tiempo, explorando con contención y con unas intervenciones somáticas que hacemos también, ayuda a que puedan permanecer ahí un poquito más de tiempo y podamos darnos cuenta qué intervenciones necesitan. Si necesitan un recurso somático, si necesitan procesar, completar una acción incompleta, ya sea en el extremo de arriba de hiperactivación o en el extremo de abajo. Lo que vamos a querer es ayudarles a expander ese margen de tolerancia. La psicoterapia sensorimotriz y el tratamiento del trauma, aquí tenemos una cita de los autores del libro del trauma y el cuerpo, Patti y Kekuni, dicen que contar la historia da información crucial sobre las experiencias de vida del paciente, tanto del pasado como del presente, y el tratamiento debe dirigirse a la experiencia en el aquí y ahora del pasado traumático. Así pues, las reacciones emocionales, imágenes, pensamientos, sensaciones y movimientos corporales asociados al trauma que emergen espontáneamente en la sesión terapéutica deben ser el punto focal de la exploración y el cambio. Entonces, una de las habilidades que aprendemos con el método es lo que llamamos rastrear el cuerpo. Estamos pendientes de lo que nos cuentan, pero a la vez estamos rastreando, observando todos esos indicadores somáticos. Pueden ser cambios sutiles, como cambio que de repente se pueden sonrojar, o a lo mejor una pequeña tensión, o que de repente respiran de manera más entrecortada. Y a veces pueden ser cambios obvios. De repente hay un colapso o un gesto más abrupto, una tensión, a lo mejor se forma un puño. Recuerdo una vez una adolescente que estaba trabajando con ella y ya llevaba bastante tiempo. Un día su madre llegó bastante preocupada porque creía que la noche anterior, que había salido con unos amigos, algo le habría tenido que suceder porque llegó a casa bastante agitada, pero no quiso hablar de lo que le sucedió. La madre no sabía cómo ayudarle, entonces me dijo, no sé qué le ha pasado, pero creo que algo malo. Y ese día en terapia, pues ella sabía que su madre había estado, le comenté, y no me quiso contar del incidente, pero bueno, está bien. Sin embargo, mientras yo le decía, muchas veces a lo mejor nos da vergüenza hablarlo, o pensamos que nos van a regañar, o tenemos vergüenza, y está bien, no tienes por qué contarlo, pero quiero que sepas que en cualquier momento podemos hablar de ello, aunque no sea hoy. Y bueno, ahí lo dejo en tu elección. Y cuando empezó ella a pensar en lo que había pasado, de repente empezó a hacer este gesto. Para mí eso fue un indicador bastante potente de una respuesta ¿de qué? ¿De qué podría ser? Cuando pensamos en respuestas de supervivencia, de lucha. Entonces, aunque no era capaz de ponerle palabras a su experiencia, o ya sea porque fuera demasiado abrumador contarla o por lo que fuera, su cuerpo estaba teniendo una respuesta en el aquí y ahora, una respuesta movilizadora. Porque si en el momento de que le sucedió, lo que sea que le sucedió, se abrumó y no pudo luchar, defenderse, o salir huyendo, o pedir ayuda, ¿qué sucede? Que en ese momento su cuerpo estaba empezando a poder completar una acción que no se había completado. Entonces llevé la atención
a ese puño, incluso le di plastilina, una bola de plastilina, y yo cogí otra y dije, qué curioso, ¿qué te parece si las dos hacemos este gesto? ¿Y dónde lo sientes en tu cuerpo? ¿Desde dónde vienen esas ganas de dar con el puño en tu mano? ¿Lo sientes desde el hombro? ¿Lo sientes desde tu vientre? ¿Desde tu espalda? ¿Es más en el puño? Y eso sí me puedo decir. Y lo estuvimos haciendo tan fuerte como ella quiso mientras estaba presente a su experiencia. No fue un movimiento catártico, un movimiento, pues eso, ella estaba plenamente consciente, dentro de su margen, completando una acción defensiva que no pudo hacer, hasta que su cuerpo solo ya sintió como la calma, el descanso de haber completado esa acción. La niña nunca me contó qué le sucedió, pero en ese momento de su vida pudo, por lo menos de alguna manera o en cierto grado, completar una acción, una respuesta movilizadora, y encontró de alguna manera, salió más calmada, más relajada. Quién sabe si años más tarde, cuando tenga capacidad de, a lo mejor no tenga tanta vergüenza o no tema repercusiones, castigos o lo que sea por lo que le sucedió, que sus padres digan, no, pues no sales o no te protegiste o lo que fuera, pues quién sabe si podrá hablar de la historia y procesarlo a otros niveles, emocional, cognitivo, pero por lo menos en ese momento fuimos capaces de llevar la atención al cuerpo para completar esa acción bastante poderosa. Entonces, vamos a querer... ¿Qué hacemos? Las tareas de las psicoterapias sensorimotrices, enseñar a los pacientes la diferencia entre sensaciones físicas y emociones. Aprendemos en la terapia tradicional a ayudar a que los clientes desarrollen vocabulario para las emociones, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿cómo te sientes mal? Bueno, pero mal, y les damos un vocabulario de emociones, ¿verdad? Para que puedan empezar a poner palabras a sus emociones, expresarlas, y ciertos rangos y grados y mezclas de emociones. Pero con la psicoterapia sensorimotriz lo que hacemos es que les damos un vocabulario somático. Entonces, poco a poco enseñamos al cliente, cuando nosotros rastreamos esas respuestas en el aquí y ahora, igual le damos un menú. Se siente tenso, se siente abotargado, se siente frío, se siente como un bloque, se siente punzante. Porque de la manera que lo sientan, cuando pueden poner palabra a su experiencia, se pueden quedar con ella y podemos hacer algo al respecto. En vez de que simplemente lo sientan y se abrumen y se disocien o se retraumaticen, ¿verdad? Entonces, cuando no podemos ayudar a que el cliente ponga palabras a su experiencia o se permanezca en el aquí y ahora observando su experiencia, lo que sucede, como sabéis, con el trauma es que la escalada es muy rápida, muy rápida. Muchas veces el margen de tolerancia es así de pequeñito para los disparadores de trauma y cualquier sensación física que pueda recordar al trauma original, cualquier olor, imagen visual, enseguida les puede llevar a la disociación, pero si estamos pendientes y notamos de repente esa activación en el cuerpo, podemos parar ahí, llevar la atención ahí y hacer algo al respecto. Entonces, interrumpimos el patrón procedimental y llevamos o un recurso o ayudamos a que se complete una acción. Entonces, lo que hacemos también es ponemos a un lado las emociones y las cogniciones al principio. ¿Por qué? Bueno, vamos a pensar, si una persona está recordando un evento traumático, abrumador, ¿qué tipo de emociones pueden ir con ello? ¿Alguien? Miedo, terror, pavor, desesperanza. Y esas emociones normalmente no se experimentan dentro del margen, son incluso más desreguladoras. ¿Qué tipo de cogniciones puede tener una persona que está recordando un trauma? ¿Qué tipo de pensamientos? No me puedo defender, soy incapaz, soy un fracaso, estoy en peligro. Esas cogniciones
¿qué efecto pueden tener? Un efecto desregulador. Entonces, no queremos reforzar el patrón de desregulación. Entonces, si la persona empieza a contar su historia o su recuerdo traumático, le viene una imagen o un disparador actual y de repente empieza a hablarnos de temor, de miedo, vamos a decir, ¿y qué tipo de miedo es? Quédate con ese miedo. No. Y es el error muchas veces que cometemos, porque en psicoterapia nos dicen, cuando aprendemos que las emociones son tan importantes, o la pena, la vergüenza, la desesperanza, si nos quedamos ahí, cuando estamos hablando de respuestas de trauma, estamos reforzando estos patrones y queremos como desilvanarlos en ese momento de la narrativa, las condiciones y las emociones, prestar atención al cuerpo, procesar a través del cuerpo para luego poder procesar los otros niveles después. Este es el vocabulario somático que ayudamos a que los clientes desarrollen para que puedan identificar esas sensaciones y podamos trabajar con ellas. Y Antonio Damasio decía que las acciones físicas están creando el contexto para las acciones mentales. Procesos ascendentes están afectando procesos de nivel superior. ¿Qué significa esto? Esto de alguna manera nos introduce al procesamiento jerarquizado de la información. Como el cerebro, según Daniel Siegel, que también hemos tomado estos conceptos de estos teoristas, el cerebro tiene como tres partes principales, ¿no? Está el cerebro reptiliano, donde en el cerebelo y el tallo cerebral, donde se procesa lo que es procesamiento del cuerpo, secuencias sensoriales fisiológicas, esos patrones fijos de acción. Todo lo que aprendemos que ya se vuelve automático se guarda ahí, ¿verdad? Y también ahí se encuentran en ese cerebro reptiliano esas acciones defensivas de supervivencia. Y luego está el cerebro límbico, el sistema límbico. Y ahí es como lo podemos comparar con el cerebro de un caballo, porque es muy sensible a las emociones, ¿verdad? Y ese es el procesamiento, normalmente donde sucede la mayor parte del procesamiento emocional. Expresión de sentimientos y añade matiz motivacional al procesamiento sensorio-motriz y cognitivo, pero se encuentra focalizado en esa parte del cerebro. Y luego está el cerebro, lo que es el córtex, ¿no? Y ahí es donde se da todo lo que es el procesamiento cognitivo, toma de decisiones, planear, adscribir significado, razonamiento, lógica. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué estamos viendo? Que tenemos tres cerebros dentro de uno, por así decir. Entonces, muchas veces intentamos utilizar herramientas que se pueden utilizar con el nivel cognitivo, emocional. Esas herramientas no sirven para el nivel corporal. Entonces, experimentamos las experiencias del día a día en los tres niveles y sobre todo con trauma que se queda ahí fijado en el cuerpo y si luego se vuelve a reexperimentar de manera desregulada, es importante aprender lo que llamamos un abordaje ascendente como el de la psicoterapia sensorio-motriz. No es el único, pero es uno de ellos, para que estas sensaciones corporales y respuestas habituales se puedan estudiar y se puedan interrumpir y se puedan procesar. Y luego procesar a otros niveles. Es como el que solamente tiene un martillo y de repente tiene que arreglar una casa entera. Pues no puedes, un martillo, vale, con un martillo podemos clavar un clavo, pero hacen falta muchas más herramientas para otras acciones que vayamos a necesitar hacer, ¿verdad? Entonces, de nuevo, queremos cambiar la atención de la historia o la narrativa a esas tendencias procedimentales. Y esto lo hacemos, como ya estáis escuchando, ¿no?, entre medias de lo que he estado diciendo, prestando atención al aquí y ahora, a lo que le sucede al cliente en el aquí y ahora siempre en la sesión, aunque estemos escuchando la historia. Pero ¿cómo reaccionan en el aquí y ahora?
lo que son movimientos, sensaciones corporales, pensamientos, emociones. ¿Y cómo hacemos esto? Utilizamos otro elemento fundamental de la psicoterapia sensoriomotriz, es que utilizamos la conciencia plena. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Ahora está muy en auge esto de la conciencia plena, ¿verdad? Es como que todo el mundo hace mindfulness y conciencia plena. En psicoterapia sensoriomotriz utilizamos la conciencia plena de una manera particular. ¿Cómo? Pues lo llamamos, es una conciencia plena relacional. Muchas veces, la conciencia plena y el mindfulness pues también es muy eficaz pues, para poder quedarnos con nuestras experiencias del aquí y ahora, calma el nivel de procesamiento cognitivo, calma el nivel emocional, nos ayuda a darnos cuenta de nuestros patrones, es como que ralentizamos todo para estar presentes, tiene muchos beneficios. Sin embargo, cuando la persona tiene un pasado traumático sin resolver, el quedarnos solos nosotros mismos en conciencia plena, si nos quedamos con esas sensaciones que se sienten desreguladas o nos viene un pensamiento intrusivo, una imagen intrusiva, una emoción abrumadora, al quedarnos ahí con eso que normalmente evitamos sentir, ¿qué sucede? Nos podemos retraumatizar, podemos estar reforzando patrones de disociación. Entonces, muchas veces, personas, como digo, que tienen traumas sin resolver, la conciencia plena en sí, cuando la practican ellos solos, puede ser retraumatizante, desreguladora. A no ser que haya, por supuesto, una persona, una guía a su lado que ayude a contener, que ayude a Muchas gracias. Entonces, ¿cómo utilizamos la conciencia plena en este método? Como digo, es una conciencia plena relacional. Vamos a querer estar nosotros presentes con el cliente y llevar su atención a lo que pensamos, a lo que creemos que es importante. No vamos a llevar la conciencia plena a todo, sino a esos indicadores corporales o esas sensaciones corporales que están surgiendo en el aquí y ahora, que ya bien queremos llevar a la contención y proveer un recurso si se siente demasiado desregulador, o queremos llevar la conciencia plena a algunas particularidades de su experiencia somática, porque tenemos una hipótesis que si llevamos la atención a ese puño que se empieza a formar y ese gesto que empieza a suceder, puede ser el comienzo de lo que llamamos un acto de triunfo, de completar una acción empoderadora. Entonces, esta conciencia plena la llevamos, como digo, al aquí y ahora, no al pasado. Por ejemplo, nos están hablando de la historia, sí, y cuando hablas del momento en el que veías el coche a punto de impactar con el tuyo, ¿qué empiezas a notar en tu cuerpo? Parece que te empiezas a tensar, parece que tu cuerpo se empieza a preparar para el impacto. ¿Te parece que estudiamos esta respuesta que está teniendo tu cuerpo en este momento del incidente? Y ahí como que fijamos un marco para poder hacer nuestras intervenciones. La conciencia plena la llevamos siempre con curiosidad, sin juicio. ¡Qué interesante! Mira lo que está sucediendo. Porque lo que queremos es estudiar la experiencia de cada persona, esos patrones habituales de cada persona. ¿Para qué? Cuando lo hacemos en la terapia, con esa conciencia plena relacional, luego la esperanza es que cuando ellos están solos en su vida diaria y se disparan por algo, puedan darse cuenta, puedan tomar conciencia, me estoy empezando a activar. Cuando veo la cara de esta persona o cuando escucho esa voz, me recuerda a mi agresor. Entonces ya saben de la manera que se activan y ya han aprendido en terapia qué intervenciones pueden hacer porque ya las hemos probado, ya las hemos practicado en terapia que han sido eficaces y luego lo pueden hacer ellos. Entonces llevamos la conciencia plena para estudiar los patrones, interrumpirlos, poder ayudar a que se completen acciones
que están sin integrar y que luego puedan hacerlo ellos, para interrumpir ese automático que de repente van de salirse del margen, desregularse, disociarse y reforzar ese patrón de traumatización. ¿Tiene sentido? Veo a alguno de vosotros hacer. Claro. Entonces, muchas veces los clientes, cuando vienen, son fóbicos del cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo ha sido el enemigo, sobre todo si han experimentado trauma. Y más que nada, si el trauma ha sido experimentado de manera crónica. Porque si el cuerpo ha estado guardando todas estas sensaciones y de manera desregulada, cuando les llevas la atención al cuerpo, no, porque se siente muy abrumador. Entonces vamos a querer milimetrar la capacidad de atención plena a ciertas sensaciones corporales y vamos a facilitar el grado de conciencia plena adecuado para la persona en ese momento de su trayectoria terapéutica. Y al poder milimetrar y siempre teniendo en mente cliente y terapeuta ese margen de tolerancia, vamos a ayudar a expandir esos márgenes y que puedan contener esas sensaciones en vez de dejar que se desestabilicen. Entonces no es la responsabilidad del cliente de ser capaz de mantener la conciencia plena, sino que es la responsabilidad del terapeuta de facilitar con curiosidad el grado de conciencia plena que la persona puede acceder en ese momento en particular. ¿Ok? Entonces, como he dicho antes, llevamos la conciencia plena dirigida a ciertas sensaciones, a ciertas respuestas que se experimentan en el aquí y ahora, que consideramos importantes como objetivos terapéuticos en ese momento. Es que cada vez que contactamos o llevamos ahí, fijamos la atención en un elemento particular de la experiencia, lo hacemos porque eso en sí tiene una hipótesis asociada, una hipótesis para la transformación. Estamos pensando, si me quedo en este temblor, igual seguramente que podamos facilitar el que se procese una descarga involuntaria que está ahí como atascada. O si me quedo con esa tensión en los brazos, con la esperanza que igual de ahí vaya a surgir una acción empoderadora, un acto de triunfo. Pierre Janet, en el 1925, ya decía que los pacientes afectados por recuerdos traumáticos no han sido capaces de realizar ninguno de los gestos o acciones características del estado de triunfo. Están continuamente buscando el gozo en la acción. Y lo que sucede es que vuela frente a ellos mientras siguen su búsqueda. Entonces están ahí como en un bucle, que no pueden terminar de completar esa acción. ¿Por qué? Porque se activan, se desregulan y esa acción no se completa. Se disocian antes de poder completarla. Entonces enseñamos la conciencia plena, animamos a estar en la experiencia presente, animamos al paciente a no interpretar su experiencia, simplemente a sentir en el aquí y ahora lo que está sucediendo. Muchas veces simplemente les preguntamos que observen, que se queden con esa sensación de quizás de tensión en el estómago. Y ahí vamos hilvanando otros elementos de la experiencia corporal. Hay un impulso que va con eso, hay una imagen, una sensación de movimiento, porque nos puede ayudar a poder completar esas acciones. Evocamos curiosidad. ¿Qué sucede cuándo? ¿Qué pasa cuándo? Llevas la atención aquí, te focalizas en ese colapso, en esa sensación de tu latido del corazón. Y vamos a querer llevar la atención plena a la experiencia de la narración. Cuando describes ese momento en particular, ¿qué sucede en tu cuerpo? La conciencia plena en sí es reguladora. Tiene una doble función, nos ayuda a poder determinar qué es importante o qué quiere suceder en el cuerpo para que esa experiencia se integre a nivel corporal,
Pero también cuando fijamos, como he estado un poco ya diciendo hasta ahora, cuando el cliente es capaz de mantener la atención plena, porque nosotros estamos ahí en esa conciencia plena relacional con ellos y nosotros no nos abrumamos, porque también con nuestro tono de voz, con nuestros gestos, nuestra prosodia, con la curiosidad, llevamos la atención ahí y estamos nosotros dentro de nuestro margen, nosotros estamos también ayudando a que suceda esa capacidad de contención, ¿verdad? Pero ellos en sí son capaces entonces de mantener la conciencia, mantenerse presente en esas sensaciones que normalmente se sienten tan abrumadoras. Y eso en sí es regulador. Luego hacemos más con ello, no solamente regulamos, pero eso sí es regulador. Entonces es bastante potente. Entonces, uno de los lemas que utilizamos en este modelo es lo que llamamos, trabajamos de manera seguro, pero no demasiado seguro. ¿Qué significa eso? Que cuando la persona viene y nos cuenta algo y no están activados, pues bueno, es como el que se junta con un amigo y le está contando lo que hizo la noche anterior, no sucede nada. Pero que lo que queremos con trauma es, vamos a querer evocar ese disparador actual o ese síntoma somático, si no hay narrativa, vamos a querer evocar ese momento de la historia, hasta que su activación llegue al marco, hacia lo que es al borde de lo que es la zona óptima. ¿Por qué? Porque en el borde es donde logramos que se amplíen los márgenes, porque estamos dentro, no sucede nada. Queremos llevar un poquito al borde, se siente activador, pero la persona se puede quedar ahí. Porque ahí, en ese borde de arriba, borde superior del margen de tolerancia, es donde empiezan ahí esa activación simpática, donde pueden de repente estar disponibles las respuestas movilizadoras de lucha, llanto de apego, pedir ayuda, huida. Y ahí es donde están disponibles, antes de que se abrumen más. O en el margen inferior vamos a querer sostener ese contexto de contacto y ese contexto de presencia para que la persona, al poder permanecer con esa sensación de desvalía, de flacidez, de colapso, pero cuando lo estudiamos, incluso entumecimiento físico, de no sentir, pero incluso cuando no sienten el cuerpo, podemos llevar la conciencia plena como no lo sienten. Se siente acorchado, se siente frío, se siente pesado, se siente denso, y cuando llevan la conciencia plena ahí, en ese margen inferior, también ayudamos a regular, a permanecer ahí y ampliar la capacidad de tolerancia para ello. ¿Okay? Entonces, como hemos estado diciendo, mientras que el trabajo de emociones y conexiones es esencial, no lo descartamos, no hay sustitución para la meticulosa observación de tendencias físicas aprendidas procedimentalmente, para su interrupción, porque enseña a los pacientes a usar su propio movimiento, postura y sensaciones para ayudarles a regular sus afectos y expandir su capacidad de regulación. Entonces, lo bonito de este método también es que trabajamos con ciertos principios. Uno de ellos es de la organicidad. Es como ese creer que el cuerpo en sí ya guarda las respuestas. En el momento que evocamos, el cuerpo ya va a tener una intención de crear cierta acción, de completar cierta acción que ha sido inhibida. Y nosotros podemos tener una idea de lo que puede ser, pero a veces podemos estar equivocados. Pero cuando decimos a la persona permanece con ese impulso de movimiento, guíate, deja que tu cuerpo nos guíe hacia dónde quiere girar, porque nosotros podemos dar un menú, quieres girar hacia la derecha, si es una respuesta de huida, ¿no? O siente como que te quieres levantar de la silla, o a lo mejor es simplemente que la respuesta inhibida o truncada ha sido escanear el entorno para a lo mejor encontrar la salida. Y a lo mejor simplemente en vez de congelarse como hicieron o someterse, el permanecer ahí con ese escaneo y con ese escaneo ocular y del cuello y de la columna, ya en sí al escanear
el entorno en el aquí y ahora puede ayudar a completar esa respuesta de orientación previa a la huida o a la lucha. Entonces, que el cuerpo del cliente nos guíe en lo que quiere suceder y aprendemos las técnicas de cómo ayudar a facilitar esto. Entonces, esto es un resumen. Observamos las respuestas corporales, promovemos la respuesta plena, la conciencia plena a estas respuestas aprendidas, habituales. Animamos la realización de estos actos de triunfo, de completar las respuestas de supervivencia movilizadoras que han podido estar truncadas. Y trabajamos en los extremos de regulación para promover la integración, expansión y expandir los extremos regulatorios de este margen. Entonces, cuando empezamos a trabajar con este método, lo que el cliente empieza no solamente a comprender cognitivamente, sino a sentir que cuando trabajamos con la conciencia plena y teniendo siempre en cuenta lo que es los extremos del margen, se dan cuenta que no vamos a dejar que sobrepasen ese margen de tolerancia. Entonces empiezan a tomar confianza con ellos mismos, de su cuerpo, lo que antes era el enemigo, una vez que empiezan a sentir que su cuerpo también puede ser el vehículo para sentir sensaciones de relajación, de empoderamiento, de control, de seguridad, empiezan a desarrollar un sentido somático del yo muy diferente al que han desarrollado a través de su vida como consecuencia de estas sensaciones somáticas desreguladoras de las que no han tenido control. Entonces lo que decía Antonio de Amasio, que procesamiento ascendente tiene un efecto, también ayuda a que haya cambios de cogniciones y de emociones, ¿verdad? Entonces ahí vamos a acabar con un proverbio chino que dice que cuando escuchas algo lo olvidarás, cuando ves algo lo recordarás, pero solo hasta que hagas algo lo entenderás. Para más información sobre la psicoterapia sensorimotriz, las formaciones que damos, podéis contactar con el equipo organizador local. Y no se ve muy bien, pero es sensorio@institutocarlrogers.org. Y ahí os pueden dar más información sobre los cursos que impartimos aquí en España.